aposento alto, donde todo comienza. Bueno, preparémonos para esta hermosa palabra del Señor. Estamos estudiando el Sermón del Monte y quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 5. La semana pasada estuvimos atendiendo hay una parte que precisamente es la que estamos estudiando y es donde el Señor Jesucristo nos comienza a hablar directamente acerca de lo que son el poder tener nosotros, como Él lo expresó, una experiencia mucho más elevada, que nuestra justicia sea más que la de los fariseos y la de los escribas. Eso es lo que Él espera de usted y de mí como hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Gloria a Dios. Y leímos 2 versículos la semana pasada y hablamos de 2 versículos en donde nos muestra la primera ejemplo que coloca el Señor Jesucristo. Leámoslo de la palabra del Señor en el versículo 21 y 22, por favor. Dice así la palabra del Señor: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero os digo que cualquiera que se enoje, que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, que diga ¿qué? Necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto, ¿a dónde? Al infierno de fuego. Estas son palabras del Señor Jesucristo, no palabras mías para recordarlo. Y qué honor poder predicar esta palabra de Dios. Entonces, como lo estudiamos la semana pasada, no basta, como dijimos, no basta con no matar, sino que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice la Biblia, cualquiera que se enoje contra su hermano, y cualquiera que ofenda o que humille o que use o abuse verbalmente de su hermano, pues será culpable de juicio y quedará expuesto al infierno. Ese es el resumen de la palabra de la semana pasada. Y estos versículos dijimos también que sirven como ilustración de la necesidad de que el verdadero hijo de Dios, usted y yo, el verdadero cristiano, desee tener las características que Jesús nos enseña en el Sermón del Monte, comenzando por las bienaventuranzas, y que nosotros podamos entender y saber que usted y yo necesitamos ser pobres en espíritu. ¿Y qué es ser pobre en espíritu? Cuando usted y yo somos capaces de compararnos con Dios y entonces decimos, uy, Dios mío, casi nos escondemos y decimos gracias por salvarnos, como esa canción tan hermosa que se cantó hoy. No sé qué Dios nos vio, ¿no es cierto? Nosotros no somos merecedores de eso, pero a Dios le complació en su infinita misericordia salvarnos. Pero además de que nosotros tengamos esa pobreza de espíritu, que podamos llorar de ver la capacidad que usted y yo todavía tenemos, aún siendo hijos de Dios, de pecar. Y también no solamente llorar por nuestros pecados, sino llorar por los pecados de los demás. Y además de llorar, ser mansos y humildes de corazón, tener hambre y sed de justicia, ser misericordiosos, expresar el amor de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entonces ahora marcar la diferencia siendo pacificadores, y no solamente esto, sino también para que usted y yo podamos ser influyentes en este mundo, siendo sal de la tierra y siendo también luz del mundo. Y vea, cuando usted y yo entendemos esto, mi hermano, estamos comenzando a amar, dice la palabra misma ahí, a amar la palabra, la ley de Dios, toda, desde el primer versículo hasta el último, cumpliéndola. Pues esto sería otro ejemplo de lo que es la justicia, lo que Dios quiere, que usted y yo tengamos una justicia mucho mayor que la de los escribas y los fariseos, como lo desea Jesús en nuestra vida. Y por eso Él continúa ahora predicando, y leamos ahora sí los otros versículos.
del 23 al 26. Hoy vamos a predicar ahí de esta parte para entender de que ahora Jesucristo nos dice que antes de ofrendar debemos arrepentirnos y reconciliarnos, cosa que hace mucha falta. Dice el Señor Jesucristo aquí en Mateo 5:23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, o sea, en otras palabras, si tú vienes a la iglesia y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, wow. Y dijimos la semana pasada quién es nuestro prójimo, ¿no? Quién es nuestro hermano también. Deja allí tu ofrenda, dice Jesucristo, delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en la cárcel. Es otra manera también de decirle a lo futuro que viene para quien muere sin Cristo. De cierto, termina diciendo el Señor Jesucristo el 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y esto nos enseña de entrada, y esto quiero decirlo porque lo está agregando Dios aquí de última hora, que usted y yo podemos vivir nosotros como en una cárcel, presos en esta vida, si realmente nosotros no nos esforzamos por arrepentirnos y reconciliarnos. Nos podemos colocar unas, voy a decirlo así simbólicamente, unas esposas espirituales que nos van a dejar completamente atados. Mi hermano, y esto es arrepentirse, rectificar el mal y presentar ofrenda, es lo que está hablando. El propósito principal en la antigüedad, usted recuerda, ¿qué era? Cuando se ofrecían sacrificios y ofrendas a Dios, era para reconciliarnos con Dios. Entonces cada año, como siempre lo he dicho, llegaba y Wilson, ese hijo de Dios que había entendido eso, entonces se presentaba ante el sumo sacerdote y llevaba una buena ternera, porque pues toda la cantidad de pecados que había hecho durante el año lo merecían. Y usted llevaba esa ternera para que el sumo sacerdote la degollara, derramara la sangre allí sobre el propiciatorio y usted quedara libre de todo. Esos eran los sacrificios, esas eran las ofrendas. Además de eso, usted, si podía, lo adornaba, no solamente con llevar esa ternera o ese ternero o ese sacrificio, sino que usted también llevaba una ofrenda adicional. Y eso se copia hoy en día, ¿no? La religión tradicional, de hecho, hasta tiene unas cositas que tienen unas velitas, y usted, si quiere colocar ahí, tiene que primero colocar una ofrenda. Bueno, hay tantas simbolismos que son lo mismo. Hoy, le digo a usted, hoy sería absurdo entonces presentar una ofrenda a Dios antes de arrepentirnos. Entonces uno diría, uy, ¿cuántas ofrendas tengo que recoger? ¿No es cierto? Además de antes de arrepentirnos, pues ¿qué significa arrepentirnos? Pues también confesar nuestros pecados, pedir perdón y corregir así el mal que nos apartó de Dios. Estudiemos detenidamente lo que Jesucristo expresó aquí. Lo primero que Él dice y está explicando en el primer versículo es lo que dijeron los profetas de esta práctica de parte de Dios. Porque queda claro y entendido, mi hermano, que lo que Jesucristo está diciendo es algo que usted y yo entendemos claramente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Ellos, los profetas, dijeron repetidas veces que los sacrificios y ofrendas no eran aceptables sin la santificación de las personas en ese tiempo. Vamos a ver algunos textos para que usted lo pueda ver. Amós, capítulo 5. Voy a hablar hoy de profetas que de pronto usted ni siquiera se ha motivado a leer, pero sería muy bueno que a partir de hoy se motive a leerlos. Amós, capítulo 5, versículo 21. Vea lo que dijo
aquí el profeta, que Dios le permite al profeta decirle, dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas, o sea, en vuestras reuniones. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos, lo que yo le estoy diciendo, los terneros, la grosura, lo que usted puede traer, y vuestras ofrendas, si me las ofreciereis, dice claramente aquí Dios, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Qué terrible que Dios le dijera a uno así, ¿no es cierto? Bendito sea el Señor, Jesucristo ya vino y murió por usted y por mí. Claramente se ve que entonces Dios dijo por medio del profeta, no los recibiré. Pero voy a mostrarle otro texto, Miqueas, capítulo 6, versículo 6. Y este nos enseña un poco más. Dice el versículo 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? O sea, con lo más selecto. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? O sea, de multitudes de ofrendas, de un chequecito bien grande como para que entonces calmemos la ira de Dios. O de 10,000 arroyos de aceite. ¡Wow! Daré mi primogénito por mi rebelión. Esta era una costumbre que tuvo el pueblo israelita. Llegaban tanto a la idolatría que hasta ofrecían a sus propios hijos. Y por eso está ahí incluido. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¡Wow! Y dice el 8, oh hombre, Él, o sea Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Dios de nosotros? Apréndase esto. Dice, solamente ¿qué? Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cosas que nos hacen falta a muchos todavía. Justicia, mostrar el amor de Dios y humillarnos ante su presencia. El Salmo 40, no podía faltar un salmo. Salmo 46 dice algo muy significativo. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Este sabía que era salvo. Y dice el 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha ¿qué? Agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí hay dos preguntas que usted se puede hacer. ¿A usted le agrada hacer la voluntad de Dios? Orar, leer la palabra, venir a la iglesia, ojalá tener la buena práctica del ayuno, no por dejar de comer, sino por buscar de Dios. Y lo segundo, la otra pregunta sería, es si a usted no solamente le agrada hacer la voluntad de Dios, sino si la ley de Él, si la palabra de Dios, si la Biblia, mi hermano, está en medio de su corazón. Porque es que hay muchos, con mucho respeto lo digo, y yo seguiré insistiendo en esto, mi amado hermano, para eso me tiene Dios como pastor de esta iglesia, para decirle, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. El salmista dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Dios no quería sacrificio ni que cada uno de nosotros lo hiciera superabundantemente, ¿no? Él lo que quería es dos cosas aquí, que hagamos su voluntad y que leamos su palabra. Salmo 51, 17, ahí más adelante, dice claramente el rey David lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu ¿qué? Quebrantado. ¿Cuándo fue la última vez que usted se quebrantó al orar, al leer la palabra, al alabar a Dios? Yo estaba quebrantado aquí con estas alabanzas hoy a Dios.
Ahora, yo no me estoy colocando a mí mismo como ejemplo, no, la honra y la gloria es para Dios. La honra y la gloria es para el Señor. Pero recordemos eso. Los sacrificios de Dios, los que más le agradan a Él, son el espíritu quebrantado. Y vea lo que sigue diciendo: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué sacamos más? En consejería yo a veces le digo a las personas: debe existir un momento en el cual usted quiera llegar al punto, y le pido a Dios siempre que lleguemos al punto en el cual nosotros digamos: ¿ya para qué me voy a enojar? Porque entonces, si Cristo está en ti, busca que todo tú sea de Cristo. No solamente por un momento. Me gustó como lo dijo Oscar, y yo se lo he dicho a los líderes: oiga, no, es que me voy a descansar, bendito sea Dios, porque Dios lo aprueba. Dios abrió el camino, hizo unos milagros ahí maravillosos. De hecho, qué bendición. Pero yo no quiera decir de que entonces saco a Cristo y le digo: quédese en Bucaramanga y me voy yo a disfrutar, como dice el mundo. No, no, no. Ya Dios se encargó de colocarnos tarea. Qué hermoso es Dios. El día 23, el día 30 estaré mediante el Señor predicando para 2 iglesias diferentes. ¿Usted quiere darle un aplauso al Señor Jesucristo? El pastor Cristian y el pastor Alex me están esperando allá. Vemos entonces con la enseñanza de Mateo 5:23, cuando dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es semejante a lo que decían los profetas que hemos leído. Jesucristo está repitiendo eso. Oiga, por favor, acuérdese de lo que Dios le dijo a la gente: que Él ya no quería más sacrificios, que Él ya no quería nada de eso, que usted podría llegar con lo que usted quisiera, pero que Él lo que quería era que usted hiciera su santa y perfecta voluntad. Más bien, es semejante a lo que decían los profetas. Y de hecho, Juan el Bautista dice maravillosamente ahí 2 capítulos atrás de Mateo, en Mateo 3:8, él dice: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe que a la gente se le olvida esto? Yo le voy a hacer una pregunta, y por favor no levante su mano, porque yo sé que quedaríamos muchos en vergüenza. Pero ¿cuántos se han arrepentido todos los días en la última semana por lo menos? Y usted tendría que comenzar a revisar eso. Y yo le vuelvo a decir, por favor, si usted es capaz, póngale cuidado a lo que voy a decir, si usted es capaz de sacar 5 o 10 minutos para bañarnos los dientes, hacernos aseo los dientes, ¿por qué no sacamos 5 o 10 minutos diarios para poder llegar delante del Señor y decirle: perdóname por lo que yo he pecado? Pastor, es que yo no peco. ¿Qué? Ven y nos tomamos una foto y me voy con usted para el cielo entonces. Y es ahora cuando él dice: y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Esto es algo que muestra que nuestra justicia es mayor que la de los fariseos y escribas. Jesús describe la imagen de quien trae su ofrenda al altar para esperar la llegada del sacerdote, pero al meditar a Dios se acuerda que no ha buscado la reconciliación de su hermano. Yo llegué a la iglesia. Ojalá que lo primero que usted haga la próxima vez que venga a la iglesia, llegue a la iglesia, mi hermano, 2 minuticos, 3 minuticos, arrodíllese un momentico y dígale: Señor, gracias. Gracias porque estoy en tu casa. Gracias porque vine a escuchar tu palabra. Gracias porque tú me has dado vida. Gracias porque hoy va a haber aquí palabra de bendición. Y después de que usted se arrodille y dé gracias, hágase una revisión. Lo que Jesucristo está diciendo: revise si usted tiene a alguien en su vida a quien no ha perdonado. Si usted tiene a alguien en su vida con quien de pronto usted dice: no, pero es que él me hizo mucho daño. No importa, hermano. El contexto indica que probablemente se haya enojado contra
usted contra su hermano y que lo haya despreciado con palabras abusivas, o que hasta alguien te haya hecho un mal tan grande como una violación, o te haya pegado, o te haya castigado, bueno, cualquier cosa de estas. Y cuando dice aquí, cuando él comienza diciendo, por tanto, Jesucristo lo conecta con el versículo 22, en donde entendemos que si nos hemos enojado, usted ya lo escuchó hoy, Jesucristo dice que si nos hemos enojado, si hemos insultado o ofendido a nuestro hermano, podemos concluir, voy a decirle tres cosas principales. Una, Dios no acepta la adoración de la persona que tiene malicia en su mente, tiene celos, amargura, etcétera en el corazón. Dios no acepta la adoración de nadie con eso. Si usted viene de pronto disgustado con su esposa, o disgustado con su papá, con su mamá, o con su hijo, Dios no va a aceptar. Usted puede levantar la mano y usted puede hacer lo que usted quiera con eso, demostrando que sí está adorando, pero Dios no lo acepta. La segunda conclusión que me da esto es, por lo tanto, primero debe reconciliarse con su hermano y luego sí presentar, ahí sí, su ofrenda. Ahora no nos estamos refiriendo únicamente a los sobres, sino a lo más importante ofrenda, su corazón delante de Dios. Ay, ay, ay. Tercera conclusión es que debemos reconocer que usted y yo pecamos todos los días, tenemos faltas. Si usted y yo reconocemos nuestras faltas, pues entonces vamos a querer confesarlas delante de Dios en esos 2 minuticos por lo menos. Pedí perdón y disculpas al hermano ofendido, y así, si es aquí mismo y usted lo ve y es aquí, yo digo, Brandon, entonces yo me voy a ir a buscar a Brandon un momentico. Venga, Brandon, hermano, venga para acá. Es que recordando yo de que es mejor que hoy presente mi ofrenda, mi vida delante del Señor en sacrificio vivo, santo y puro a Él. Yo quiero pedirte perdón por lo que te dije que días. Y entonces usted y yo estaríamos limpiándonos completamente. Pastor, pero exagerado. No es exagerado. Recuerde que es el Señor Jesucristo el que está hablando, no soy yo. Yo solamente estoy únicamente como un canal de bendición. Hasta ese momento es que Jesús dice, deja allí tu ofrenda delante del altar. Antes de ofrendar, mi hermano, debemos arrepentirnos, debemos reconciliarnos, y ahí sí podemos presentarnos y ofrecer nosotros ese culto a Dios, como le digo, santo, vivo y agradable a Él. Alguien podría preguntar, pero ¿no es el culto a Dios primero y lo más principal? Y yo le podría decir a usted, sí, pero algo tiene que precederlo. Y es decir, la reconciliación con nuestro hermano, el pedir perdón. Jesús enseñó en la oración modelo de por sí esto. ¿Usted recuerda? En la oración modelo, ¿cuántas veces nosotros siendo católicos rezábamos esa oración y ni siquiera la entendíamos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y como que únicamente era como el que más rápido la dijera. Pero en una parte de esas dice claramente, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Wow. Y Jesús añade ahí mismo en el texto y dice, anda, reconcíliate primero con tu hermano. Esto quiere decir que definitivamente, y se lo digo la verdad, nuestra relación con Dios depende de nuestra relación con todos los demás hermanos. Y por eso Jesús dice más adelante, en la oración modelo, vea lo que Jesús dice más adelante, que es lo que ningún católico, ni ninguno que dice que es cristiano, se acuerda de leer. Vea, sigue ahí Mateo 6:14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el versículo 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo creo que queda claro. Yo tengo que perdonar. No, pero es que usted no sabe qué me hizo. No importa.
Es terrible, mi hermano, que primera de Juan, capítulo 4, el apóstol Juan dice lo siguiente. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, vea lo que dice, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, hace una pregunta, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y es una pregunta muy lógica. El apóstol Pedro también, queriendo aportar en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, vea lo que dice, y esto es maravilloso. Acuérdese de este texto. Y esto es directamente para nosotros los hombres. Dice, vosotros maridos igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En otras palabras, mis amados, usted y yo, los maridos, debemos amar a nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan ningún estorbo. Hay maridos, mi hermano, que demoran hasta 2 y 3 y 4 días enojados con su esposa. Hay esposas que demoran hasta 2 y 3 y 4 días enojados con su esposo. ¿Sabe qué son? Según lo que dijeron ayer las mujeres, no son sabias, son lo otro. Ante esto seamos proactivos, pero Jesús lo dice, Él dice anda tú. Jesús no dice, espera hasta que tu hermano venga hacia ti. Espere hasta que Brandon se le olvide que yo lo ofendí. No, Jesús dice anda tú. ¿Y quién es tú? Diga usted, diga conmigo, hagas así. Tú soy yo. Así de que si el Señor Jesucristo dice anda tú, se está refiriendo que sea usted el ofensor o sea usted el ofendido, debe de levantarse y de ir y buscar a la persona y pedir perdón. El que ofende a otro debe buscarlo cuanto antes. El culpable debe tomar la iniciativa, debe encontrar al hermano ofendido para pedirle perdón, pero también el ofendido. En Mateo 18:15, que Jesucristo, hablando de la disciplina, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Esa es la otra, que es que hay veces de que usted no entiende, de que es que usted se va a reunir es con él solo, usted no se va a reunir con todo el grupo de alabanza y le va a decir, Brandon, es que qué pena. No. Llámelo por aparte y dígale, viejo, pequé contigo y no te he perdonado, hermano. Quebrántate. Cristo no dice tampoco, vean, ¿sabe qué? Quéjese, murmure el hermano con todo el mundo, porque eso es otra práctica. Entonces me ofenden o yo ofendo y entonces para justificarme, ¿qué es lo que hago? No, es que lo que pasa es que el hermano Alfredo es así. Por favor, la estás embarrando más. Esto es muy grave. Se encontrarán en el camino 2 hermanos que están disgustados y todavía viviremos nosotros cosas como las que yo veía en otra misión a la cual participé. Yo me hacía en la calle y veía cómo la gente llegaba, porque a mí me gusta todo eso. Y entonces veía que el que venía disgustado con el otro no caminaba por la misma acera con la finalidad de no encontrarse con él. ¡Qué vergüenza! Mateo 7:12 dice el Señor Jesucristo, ¿se acuerda usted de la regla de oro que la estudiamos la semana pasada? Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Lo triste, ¿verdad?, es de que muchos miembros de la iglesia prefieren hablar de los errores y de lo malo de todos en lugar de oír, por lo menos, esta enseñanza que Cristo hoy nos está dando. El pecado que nos separa del hermano también nos va a separar de Dios. Por favor, entendámoslo. Isaías 59:1 dice claramente, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y muchas veces se preguntan, ¿y por qué es que Dios no me contesta?
Bueno, mi hermano, mire, comienza a hacerse una revisión. Muchos de los pecados referidos por Isaías eran injusticias como sus hermanos. Los profetas hablan mucho de pecados tales como oprimir y como defraudar al hermano, venderlo de hecho por un par de zapatos. Eso sucedió en la Biblia. Mire lo que dice Oseas 12:6. Oseas 12:6 nos da un ejemplo. Dice, por eso, y lo voy a leer de la traducción de la traducción del lenguaje actual. Por eso, israelitas, pídanle a Dios que los perdonen, actúen con amor y con justicia y confíen siempre en su Dios. Dios le dijo al pueblo, israelitas, ustedes son como los comerciantes que engañan a sus clientes. Les gusta usar pesas falsas. Se creen muy ricos y que tienen grandes riquezas. Piensan que nadie puede probar que todos se lo han robado. Esos profetas eran duros, hermano. Y ellos no tenían problema por decir estas cosas. Amós 5:10, también leído de la traducción del lenguaje actual, dice, ustedes desprecian al que lucha por la justicia y al que dice la verdad. Eso siempre va a suceder. No me imagino que usted diga la verdad y usted, hermano, si esa verdad destapa cosas, va a ser repudiado. 11. Ustedes humillan a los pobres y les quitan el pan de la boca al cobrarles altos impuestos. Por eso no podrán disfrutar de las lujosas casas que construyeron, ni tampoco beberán el vino de los hermosos viñedos que plantaron. El 12 dice, yo conozco tus pecados, todos tus pecados, conozco sus muchas maldades. Sé que los jueces, y esto no pasa hoy en día únicamente, pasaba ya en el tiempo también. Dice, sé que los jueces aceptan dinero para juzgar a favor de los malvados y en contra de la gente inocente. Por eso el juicio lo ganan los ricos y lo pierden los pobres. Cualquier parecido con la realidad de las noticias actuales no es coincidencia. La palabra del Señor es más actual que todo lo que hoy en día vemos. Aquí surgen preguntas, ¿no? ¿Cuántos hermanos oran? Y yo pregunto de verdad, ¿cuántos hermanos oran, ofrendan, ofrecen culto a Dios semana tras semana sin que recuerden esto? Que de pronto un día se dio cuenta de que Diana está vestida de esta o aquella manera y como que la despreció porque es que la vio. Y así somos. A mí me preocupa cuando alguien llega y dice, pastor, por eso yo tomo el pelo con eso. Todo se supo. Usted llegue a una reunión y diga, todo se supo y de una vez. O que llegue alguien y diga, le traigo la última. Ese es un chismoso. Esa es una chismosa. O usted pregúntele a alguien a quien le acaba de dar una información y confróntelo y dígale, yo puedo decirle a la persona que usted me está refiriendo lo que usted me está diciendo. Y si esta persona le dice que no, es porque es un chismón. No lo duplique. Las cosas deben de estar claras. Creemos quizá que Dios hará acepción de personas porque nosotros somos, hay veces como dice la gente, ¿no? La iglesia verdadera. No, mi hermano, no coloquemos, no nos sentemos en el puesto de Dios. Jesucristo después dice, Él nos dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Y aquí quiero que usted escuche esto con sabiduría. Le pido a Dios, al Espíritu Santo de Dios, que en este momento usted atienda esto. Esto se debe practicar en todos nuestros escenarios, de ponerse uno de acuerdo con nuestros adversarios y, como dice la palabra, pronto. En Amós capítulo 3, versículo 3 hay un texto muy hermoso que yo uso mucho. Dice claramente, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Aún en los casos en donde alguien que debe dinero a otro o que lo ha estafado o que sencillamente no quedó falto de su palabra, en cualquiera de estos casos,
conviene pagar al acreedor, al adversario. Pastor, pero ¿cómo le ocurre? O hacer algún arreglo con él cuanto antes para evitar más problemas. En alguna ocasión, yo vendí un carro que tenía en ese tiempo, un carro azul bonito, pues para mí era muy bonito, Mazda 323 del año 84. Pero lo vendí porque quería, en el nombre del Señor, subir otro poquitico más. Y lo vendí, yo increíblemente lo vendí rápido, y vino un señor y me dijo, ¿cuánto vale? Tanto, sí, tómelo. Y yo con el afán de coger la plata, ¿no es cierto? Una vez hacen las cosas mal. No hice contrato, no hice nada, ni me aseguré que hicieran el, ¿cómo es que llama? El traspaso. Hermano, hace 5 años, un día me llamaron de la gobernación y me dijeron, señor, ya no podemos, yo le sugiero que es mejor que venga y pague los impuestos que usted tiene atrasados de su vehículo. ¿Cuál vehículo si yo lo tengo todo al día? Y fui y averigüé. Pues nunca hicieron el traspaso. Y me puse a hacerle seguimiento porque el muchacho que me hace esto hizo el seguimiento y encontró por allá la tarjeta de propiedad, o bueno, yo no sé cómo se llama eso, la última tarjeta de esto de tecnomecánica en Fortul, Arauca. Yo inmediatamente me imaginé muchas cosas. Y lógico, fui hasta la policía, bueno, hice todas las vueltas que debía hacer. Y ellos me sugirieron, me dijo, es mejor que pague y que haga en el traspaso. Eso se llama a persona desconocida, o no sé cómo se llama eso. El caso es de que ya no queda dueño de nadie, ni yo tampoco, y ya. Pero hermano, en ese tiempo, por decir algo, el carro valió 5, y en este tiempo nuevo me tocó que pagar casi 7,5 por eso. Y es lo que está diciendo aquí, ¿no? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, hagamos las cosas bien, por favor. Y es que tales problemas siempre crecen si no se busca muy pronto una solución. Como se dice, crucifíquese el orgullo, pues es más fácil solucionar el problema si se hace pronto, como lo dice Jesucristo. De otro modo, el problema crece. Quiero terminar leyendo 2 versículos, que sería lo que usted y yo deberíamos de hacer caso. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:14. ¿Qué podemos hacer, pastor, entonces con referencia a nuestro hermano? Ya sabemos, ¿no es cierto? Antes de venir al culto, antes de ofrendar, antes de usted presentarse delante del Señor, debemos ¿qué? Arrepentirnos, diga conmigo, arrepentirnos y reconciliarnos. Yo no sé si Dios le está hablando a usted hoy, pero revise dentro de su inventario con quién usted tiene hoy una disparidad de criterio, se ha enojado, de pronto usted hasta insultó, hasta lo ofendió o hasta lo ofendieron, y es bueno que entonces usted, entendiendo esto, hoy salga de aquí y vaya de inmediato y lo busque o la busque. Pastor, fue que ella fue la que me ofendió, no importa. Pastor, es que yo fui el que la ofendí, no importa. Anda tú, dijo el Señor Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 14. Hagamos esto y vivamos en paz. Dice la palabra, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Lloren con los que lloran. Unánimes en vosotros, entre vosotros. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, dice la palabra de Dios, en cuanto dependa, fíjese que eso depende de nosotros. Dios no va a bajar a pedirle perdón a quienes usted tiene que ir a pedirle perdón.
Entonces Dios dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, déle de comer. Si tiene sed, déle de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y quiero leerle otra parte de Pablo escribiendo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor: hagan morir. ¿Sí ve cómo dice? Hagan. No es que Dios va a hacer por usted o por mí, sino es usted y yo los que tenemos que hacer. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Esto qué es? Es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Me gusta el positivismo y la expectativa de Pablo. Nos está diciendo, ustedes ya no son, ustedes anduvieron en otro momento en esto. Dice, pero ahora dejen también vosotros todas estas cosas. ¿Qué debemos dejar, Pablo? Dice, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ya no hay acepción de personas, no hay judío. Aquí no debemos de pensar de que es que usted es más bonito ni más bonita que otro, no. 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo debemos ser? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué debemos hacer? Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, porque ¿quién de nosotros puede decir de que no pensamos diferentes a otros, por favor? Pero no por esto se vaya a ir de la iglesia. No porque usted piense que está mal esto o aquello. Hermano, venga a la fuente, pregunte, investigue, exhorte con amor. No tenga problema por nada de eso. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hagamos esto que viene. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿La qué? La palabra de Cristo. ¿Qué tal si le pongo una tarea para mañana? Cuando se despierte, lo primero que usted le diga a su esposo, a su esposa o a sus hijos sea una palabra de Dios. Cualquier texto. Así sea que usted le diga, Jehová mi pastor, nada me faltará. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo? Enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Mañana cante, hoy cante, llegue a la casa cantando, gozoso. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¡Aleluya!